Gracias, Señor. Bendito seas. Pueden tomar asiento. Me gustaría que mantuvieran sus Biblias abiertas en este pasaje de Marcos, capítulo 14. Es un pasaje un poco largo y curiosamente el domingo anterior meditamos acerca de la ascensión de Jesucristo. Tal vez uno diga, bueno, ¿por qué no primero fue esas horas de agonía en Getsemaní y ya después la ascensión de Cristo? Bueno, así lo puso el Señor en mi corazón. Sin embargo, yo quiero concluir este mes, del mes de agosto, con esta reflexión que tiene que ver con rendir nuestra voluntad al Señor. Dios nos ha estado enseñando acerca de cómo ver de manera diferente la palabra del Señor, de tal manera que el rendir nuestra voluntad al Señor no sea algo, válgase la expresión, molesto o irritante para nuestras vidas, sino que sea, como veíamos también en la clase bíblica, un privilegio para cada uno de nosotros. Y qué mejor que rendirnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dio un ejemplo maravilloso con su vida. Yo me introduzco con los siguientes pensamientos. Este pasaje de Getsemaní, de estas horas que muchos cuentan como 3 horas, pensando que cada vez que el Señor Jesucristo se iba a orar, pues tardaba 1 hora y Él regresaba y les decía, no pudieron velar conmigo 1 hora. Algunos dicen que empezó como a las 10 de la noche y terminó como a la 1 de la mañana. No lo sabemos, no tenemos los datos exactos, pero fue después de la cena que tuvieron, después de la celebración de la Pascua que tuvieron, y después de que salieron del aposento alto y fueron al jardín de Getsemaní, que era un huerto de árboles, de aceitunas, árboles que le llamaban un huerto de olivo. De hecho, la palabra Getsemaní significa huerto de olivo, o lugar donde se prensa, donde se exprime el olivo para que salga aceite. Entonces es muy interesante. A este lugar no nada más fue Jesús en esa ocasión, era un lugar que él acostumbraba a ir, era un lugar tranquilo, era un lugar pacífico, era un lugar de que él lo agarró varias veces para orar, para estar solo, para reflexionar. Y seguramente a esas horas de la noche era un lugar totalmente quieto. ¿Por qué es especial este pasaje? Es especial por las reacciones emocionales del Señor Jesucristo. Él está a unas cuantas horas de entregar su vida por amor a nosotros. Y era algo que él ya venía mencionando desde un principio. Él mencionaba y decía, viene la hora, aún no ha llegado mi hora, la hora viene. Él mencionaba el evento de su sacrificio como la hora que viene. De hecho, al final, en el versículo 41 que leyó nuestra hermana Becky, dice, la hora ha llegado. Algo que él ya había previsto y que él ya había mencionado años atrás, llegó. Y uno diría, y uno pensaría humanamente hablando, bueno,
Si él ya lo había previsto y si él ya lo había anunciado y él ya sabía a lo que se estaba enfrentando, de hecho, él mismo dijo, por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo, tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Sin embargo, es incomprensible, o al menos yo trataré de compartir algo de esto, es conmovedor las reacciones emocionales, las reacciones que el Señor Jesucristo tiene en esa última noche. Y digo por qué son conmovedoras, porque la palabra del Señor dice que Él estaba como atónito, Él estaba de una manera sorprendido, que Él mismo se sentía muy angustiado, tan angustiado. Y acuérdense de una cosa, no separemos su divinidad, que Dios, Jesucristo es Dios, de su humanidad, que Jesucristo es hombre. Él como hombre en su cuerpo, dice que sufrió tal angustia que él sentía literalmente que esa noche iba a morir. Porque él le dice a los discípulos, mi alma está grandemente angustiada, y agrega, hasta la muerte. Todavía no había llegado la cruz, pero él ya en su interior, en su cuerpo, era tal la angustia que él tenía, que él estaba llegando a un colapso, que él estaba llegando a un límite. Yo no sé si tú has vivido momentos de suma angustia, de una desesperación tal que allí, aunque tal vez no te sientas morir, o tal vez estás siendo presa de un infarto, de un ataque cardíaco, allí muchos se sienten literal que se van a morir allí. Bueno, es tal la angustia, es tal el dolor, la tristeza tan profunda que siente Jesucristo, que Él dice, me estoy muriendo, me voy a morir, me voy a morir. Lucas, siendo un doctor, el doctor Lucas, un hombre griego, muy conocedor de la medicina, él dice en su evangelio, al hablar de esas horas en Getsemaní, que Jesús estaba tan angustiado que transpiraba su sudor angustioso, su sudor, dice que eran como gotas de sangre. ¿Qué significaba eso? Que los vasos capilares, los vasos de su frente, era tal la tensión que varios de esos vasos se rompieron. Inclusive antes de que le pusieran la corona de espinas, varios de esos vasos se rompieron y salía sangre. Hay personas que médicamente hablando han tenido esa experiencia. Una experiencia de una angustia tal que transpiran sangre porque sus vasos que están muy pegaditos a su piel se rompen y brotan como gotitas de sangre en ese aspecto. Ahora, ¿por qué es conmovedor? ¿Por qué es conmovedor? Porque uno dice, pero es Jesús. Él ya sabía lo que le iba a pasar. ¿Por qué está así? ¿Y por qué en otro, por ejemplo, más adelante en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y capítulo 8, se ve la muerte de Esteban? Dos hombres de Dios, en este caso un hombre del Señor, que de repente dice que lo están golpeando, lo están asesinando, y dice que su rostro
Era como de un ángel. Y él está viendo los cielos y él dice, veo los cielos abiertos. Y veo al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra del Padre. Esteban enfrentó la muerte con gozo, con dependencia, con confianza de saber que Jesucristo lo iba a tomar y lo iba a recibir. La pregunta y la reflexión que nos vamos a estar llevando en este día es: ¿qué llevó a Jesucristo a no tener control? A no tener control sobre su angustia, sobre su tristeza profunda. ¿Qué estaba enfrentando Jesucristo a diferencia de otros grandes cristianos que han enfrentado la muerte con entereza, con quietud y podríamos hasta en un momento decir con confianza, con tranquilidad en un momento dado, con paz? Y voy a leer algunas cosas durante este mensaje, pero yo quisiera que pensáramos en ti y en mí, que pensáramos en nosotros y que pensáramos en lo que significa rendir nuestra voluntad a Dios, rendir y ser hijos obedientes. Por eso yo a este mensaje le titulé El Hijo Obediente. El Hijo Obediente, pensando en Jesucristo y pensando en Jesucristo como el modelo, como el ejemplo que tú y yo tenemos para responder a la obediencia que Dios pide de nosotros. Veíamos en la clase bíblica hace unas horas, veíamos que Dios no nos pide nada que antes Él no haya hecho. Él fue el Hijo obediente. Dice la Biblia, por eso me ama el Padre, porque yo hago todo lo que Él me dice. Por eso me ama, porque yo entrego mi vida. Y luego el escritor de Hebreos dice que Él sufrió por cuanto aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia. En otras palabras, está hablando de su vida humana. Está hablando de que Él, siendo Dios y siendo el creador de todas las cosas y teniendo todas las cosas bajo sus pies, Él aprendió a obedecer. Él aprendió la obediencia. Por eso Él ahora nos manda a que hagamos lo que Él nos pide, a que hagamos lo que Él nos llama. Y ¿saben qué? Déjenme decirles, no es natural. No es natural ser obedientes. No es natural decir, Dios, aquí está mi vida, tómala. Y haz de mi vida lo que tú quieras. ¡Wow! Es como decir, no. Cuando menos yo quiero tener control sobre mi vida. O sea, no tengo control sobre los demás, pero yo sí quiero tener control. Yo sí quiero decidir qué hacer y qué no hacer. ¿Por qué rendir mi vida a Dios? Porque hubo alguien perfecto. Hubo alguien sin pecado. Hubo alguien sin maldad que fue obediente. Ahora, el primer pensamiento que les quiero mencionar aquí en cuanto al Hijo obediente es su necesidad de apoyo total. Yo le había puesto inicialmente su necesidad de apoyo espiritual, porque él necesitaba allí mucho apoyo espiritual. Pero pudiéramos agregar apoyo emocional, apoyo físico. Muchas veces nos sentimos tan solos, tan necesitados, que necesitamos a alguien, un amigo, una amiga, a alguien que a lo mejor no hable mucho, o si habla, qué bueno que habla, pero cuando mucho que esté allí, que digamos, hay alguien que me está acompañando en este momento difícil. Ahora, Jesucristo manifiesta esa necesidad.
y nos da un ejemplo. ¿Quieres ser obediente a Dios? ¿Quieres llevar una vida de obediencia? Necesitamos apoyos. A veces los apoyos nos van a fortalecer para decir, sigo adelante, necesito seguir adelante, necesito apoyos. Y qué bueno que nos tenemos nosotros, qué bueno que podemos recurrir, podemos hablar, podemos pedir, podemos decir, apóyame, ora por mí, ora conmigo. Ahora, Jesucristo había desarrollado una amistad, una relación un poco más profunda, o déjeme decirlo, más profunda, con 3 de los 12. Estos 3, y no era porque fueran mejores, porque al final de cuentas muchos le fallaron al Señor. Imagínense, uno de los 3 lo negó. El otro desapareció y nada más uno de los 3 estuvo presente cuando Jesús murió. Pero Dios escoge a 3, a Pedro, que antes se llamaba Simón, y le puso por sobrenombre Pedro, hablando de alguien con una mejor estabilidad. Los otros eran Jacobo o Santiago, que es el mismo, y Juan el apóstol. Los 3 apóstoles, a estos 2 últimos eran hermanos, les llamaban los hijos del trueno. O sea, eran personas explosivas, personas iracundas, personas de enojo, personas que seguramente tenían sus espaditas por allí o sus cuchillos para defender al Señor Jesucristo. Entonces, dice la Biblia que le dice a los demás, quédense aquí. Pero vean lo que dice los versículos del capítulo 14, versículos 32 y 33. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y dice, eso le dice a todos, pero después dice que se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y estando nada más con ellos, dice, comenzó a afligirse. La Nueva Traducción Viviente dice a afligirse y a angustiarse profundamente. ¿Cómo nos lo imaginamos? Yo creo que al principio ellos se le quedaron viendo y dijeron, ¿Jesús? ¿Temblando? ¿Jesús gimiendo? ¿Jesús con una cara de angustia y de angustia profunda? Y no nada más eso, vean lo que dice el versículo 34, y se lo dice a los 3. Le dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí. Casi lo que les está diciendo es, quédense conmigo y velen. Estén conmigo. Jesús necesitaba compañía. Tú y yo, para ser obedientes a Dios, tú y yo, para hacer la voluntad del Señor, necesitamos de gente que nos apoye, de gente que nos anime, de gente que nos diga, está difícil, pero ahí vas. Está difícil, pero sigue adelante. Está difícil, pero te estamos apoyando. Está difícil, pero estamos orando por ti. ¡Ánimo! ¡Ánimo! A veces necesitamos personas que dicen, sí puedes, sí puedes. Es inmenso. Ahora que fueron las Olimpiadas allá en Tokio, una de las pruebas más terribles y conmovedoras, pues es la última, es la del maratón, que son más de 42 kilómetros.
no sé cuántos metros más, pero es una prueba de más de una hora. Más de una hora y minutos y minutos y minutos. Y a mí me conmueve cómo van los corredores todavía faltando pues una larga distancia para llegar a la meta, y la gente está ahí gritándoles, aplaudiéndoles, animándoles, diciéndoles vamos, vamos, vamos. Y estos hombres diciéndoles a su cuerpo, pierna derecha, síguete moviendo. Pierna izquierda, síguete moviendo. Corazón, no me vayas a fallar, ¿no? Esto no es una canción, pero sigue animándome, sigue adelante, sigue y pensando y ordenándole al cuerpo, no dejes de funcionar. ¿Por qué? Porque el cuerpo quiere parar allí. El cuerpo quiere tirarse al piso, el cuerpo quiere decir, ya no puedo. Y es conmovedor ver la gente gritando, todas esas cosas, todo ese ambiente le da ánimo a la persona que cuando ya piensa abandonar, siga adelante. En la vida espiritual pasa lo mismo también. En la vida espiritual, tú y yo, si nuestro Señor, y dejen ustedes esta cuestión, fue mucho amor para estos amigos. Yo no sé si alguna vez te has sentido decepcionado de ciertos amigos que tú dices, estos son mis amigos, estos están conmigo. Bueno, Jesús los tuvo y se sintió decepcionado. Tuvo que desarrollar mucha paciencia con sus amigos. De hecho, regresa y ve a los tres bien dormidos. Bien dormidos. Un evangelio, no sé si Mateo, dice de tristeza. Ahora, si esto está registrado, bueno, yo creo que fue el Espíritu Santo el que le reveló a Pedro que le dijera a Marcos, escribe esto, escribe lo que pasó, escribe las palabras que Jesús decía. ¿Qué significa eso? Que no fue al principio de la hora que se durmieron. Ellos empezaron, aunque estaba a un tiro de piedra, lo oían, y lo oían gritar, lo oían gemir, y lo oían decir, Padre. Y le oían decir, Abba, Padre. Jesús oraba así, Papito, Papá. No sé, a los que nos gusta el inglés, no sé si escuchen bonito cuando tu hijo te dice, I love you, Dad. Dad, Daddy. Es un término de cariño, es un término amoroso, es un término respetuoso. Jesucristo le estaba diciendo, Señor, Papá, si es posible, líbrame de este sufrimiento. Así que los discípulos oyeron eso. Y no sé si al estar oyendo esa angustia, prefirieron mejor evadirse, prefirieron mejor escapar, prefirieron mejor me duermo a seguir estando oyendo estos lamentos. Y Jesús regresa y se dirige al principal. Y no le dice Pedro, le dice Simón, como diciendo, Pedro, ¿no que tu vida das por mí? Mira, ni siquiera una hora. Ahorita no es una guerra, no es una batalla física, ahorita es una guerra espiritual. Ni una hora, Pedro, ni una hora, Simón, ni una hora has podido orar conmigo. Lo más frustrante es que decía, no les sabían qué decir. ¡Wow! Cuando necesitaba palabras de consuelo, palabras de ánimo, palabras de apoyo, dice, no les sabían qué decir. Era una soledad terrible, terrible, una angustia terrible, donde aunque tenía a 3 de sus más allegados, esos 3 estaban dormidos. Eso
yo me atrevo a decir o yo quiero recomendar, no importa, necesitamos practicar el apoyo. Aunque sientas muy lejano a estas personas de apoyo, necesitamos apoyo, necesitamos hablar con personas, necesitamos hablar con amigos, necesitamos hablar para desarrollar la obediencia que Dios quiere de nuestras vidas. Necesitamos apoyo total de otras personas. A lo mejor me cuesta trabajo leer 4 capítulos diarios. Pues voy a apoyarme con alguien que me ayude. Tú lees uno, yo leo otro, tú lees uno, yo leo otro, pero vamos a leer los 4 capítulos. Tú solo no vas a poder. ¿O no nos ha pasado eso, hermanos? Digo, ay, 4 capítulos. Al otro día, ay, ya son 8. No, y luego lo ves peor. Dice, no, 12, no, ya mejor. Siguiente semana. A ver cuántos puedo. No es lo mismo a decirle a alguien, oye, ¿cómo ves? Si mientras nos hablamos, yo leo 2 y tú lees 2. Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyarnos, hermanos. A veces decimos, ay, no, estoy cansado, hoy no me conecto. Conéctate, por favor, aunque sea 15 minutos, conéctate. Tu apoyo es muy importante. Es muy importante. No importa que digas después me voy a ir a trabajar. No importa, pero te conectaste un tiempecito. Tuve un día muy difícil, nada más puedo 15 minutos. 15 minutos. Pero conéctate, conectémonos. Es que no le veo propósito, pastor. El Señor Jesucristo lo hizo. Quiero que velen conmigo. Quiero que velen conmigo. Lo necesito. Lo necesito. Tú y yo necesitamos apoyo. Tú y yo necesitamos apoyarnos. Hay veces, hay momentos de mucha debilidad, de mucha flaqueza, donde uno dice, ya hasta aquí. Hasta aquí. Créeme y te voy a confesar una tentación que tengo. Ya quiero cancelar las reuniones de oración. Digo, si no la vamos a estar aprovechando, pues ya que cada quien ore por su cuenta. Pero sé que no es lo correcto. No es lo correcto eso. Necesitamos orar, estemos quienes estemos. Estemos quienes estemos. Pero para eso necesitamos apoyo. Necesitamos apoyarnos. Estemos quienes estemos. Yo puedo ver que el Señor, dentro de ese apoyo, Él desarrolló mucha paciencia con sus amigos, con sus discípulos, con aquellos con los que pasó los últimos años de su vida. Le fallaban a cada rato le fallaban. En una ocasión yo siempre luché diciendo, cuando no pudieron sacar a un demonio de un joven, y dije, ¿a quién le diría? ¿Se lo diría a los 12 o se los diría a la gente? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Dije, espero que se lo haya dicho a la multitud. Ya para que los otros dijeran, no, pues vamos a ver cómo le hace. Pues con oración y ayuno. Eso solamente sale así. Pero todas esas cosas ellos la iban registrando. Y gracias a Dios tenemos estos evangelios que nos hablan de estos aspectos importantes. Entonces, primer pensamiento, su necesidad de apoyo espiritual. Segundo pensamiento, su horror al enfrentar la ira de Dios. Esto era lo más terrible. Y aquí viene la explicación por qué, siendo Él Señor y Dios, por qué Él se horrorizó, porque es horror
lo que él está sintiendo. ¿Y saben qué? Y lo digo con mucho respeto. No es lo mismo saber lo que va a pasar que vivirlo. No es lo mismo saber que uno sufre al ir al dentista y uno dice, ¡ay, me va a doler! No es lo mismo pensar que te va a doler a estar sentado allí y que el dentista empiece a trabajar y que empiezas a oír el sonido taladrando tu alma. Alguien dijo por allí que si uno sintiera el dolor que va a sentir al sacar una cita, los dentistas no tendrían trabajo. No tendrían trabajo de saber lo que uno va a enfrentar. Pero gracias a Dios que nos imaginamos el dolor. Ya cuando llegamos, decimos, póngame toda la anestesia posible. Toda la anestesia posible para que no sienta nada. Aunque simplemente la inyección de la anestesia es terrible, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué enfrentó Jesucristo? Déjenme decirle, Jonathan Edwards tiene un libro que uno lo puede conseguir, se llama La agonía de Cristo. La agonía de Cristo. Yo aquí lo tengo, si les interesa se los puedo mandar. Pero él escribe en este libro lo siguiente: la copa amarga está representada justo en su mano. No solo tenía una más clara y vívida realidad de lo que la había tenido, sino que ahora estaba justo enfrente de él, para que la tomara sin ningún retraso. Porque en esa misma hora Judas vendría con su grupo de gente, y él mismo se entregaría en sus manos hasta el final, donde iba a tomar la copa el siguiente día. Al menos que en verdad él se negara a tomarla, y así escapara del lugar donde Judas iba a venir. De lo que tuvo oportunidad de escaparse si hubiera querido. Habiendo mostrado cuáles fueron esas visiones y aprehensiones que tuvo en su agonía, dice, me esforzaré en mostrar lo siguiente. El conflicto que el alma de Cristo soportó en ese entonces fue ocasionado por esas visiones y aprehensiones. El sufrimiento y el estrés que su alma soportó surgió de la vívida, llena e inmediata visión que le había sido dada de la copa de ira que el Dios Padre había hecho, porque Él fue el que puso la copa enfrente de Él para que la tomara y la bebiera. Algunos han investigado cuál fue la razón del estrés y la agonía, y ha habido muchas especulaciones acerca de ello, pero la razón de la escritura, que la escritura misma nos da, es suficiente acerca de este tema y deja lugar para especulación o duda. Dice, con lo que la mente de Cristo estaba llena en ese tiempo, era sin duda la misma cosa con la que su boca estaba llena. Era el pavor que su frágil naturaleza humana tenía de esa terrible copa, que era mucho más terrible que el horno ardiente de Nabucodonosor. En ese momento, una idea cercana de ese horno de ira en el que iba a ser echado fue llevado a la boca del horno que iba a ver por dentro, y parado ahí a ver sus salvajes llamas y a ver el resplandor de su calor, para que supiera a dónde iba y lo que iba a sufrir. Esto fue lo que llenó su alma con sufrimiento y oscuridad, esta terrible visión que lo había abrumado. ¿Para qué iba a estar esa naturaleza humana de Cristo en esa ira tan poderosa? Era Él mismo
sin el apoyo de Dios, tan solo un gusano de tierra, algo que podía ser deshecho por la polilla. Ninguno de los hijos de Dios tuvo una copa frente a él como esta, como este supremo sobre toda creación tuvo. Pero para no detenernos en esto, él sigue hablando de esta situación. Yo quisiera agregar lo siguiente, hermanos. Jesucristo, uno de los más grandes castigos que pudo haber experimentado en su persona era la ausencia de Dios. Era el perder su comunión con Dios. Y fíjense lo tremendo. En otras palabras, lo que merecían nuestros pecados, Él lo recibió. El pecado nos separa de Dios. Y lo triste de esto es que en nuestra condición pecaminosa, tú y yo podemos estar 1, 2 o 3 días desconectados de Dios. Y la libramos. Jesucristo no podía estar ni un minuto alejado de Dios y sufrir la ausencia de Dios. Lo que Jesucristo estaba sufriendo en esos momentos en su humanidad era el que Dios le estuviera dando la espalda. Y alguien dijo, y se los dejo de reflexión, Jesucristo nunca perdió, nunca experimentó muerte espiritual en cuanto a comunión con Dios. Pero un autor dice esto y necesito yo profundizarlo más. Jesucristo experimentó la muerte eterna, lo que merecían nuestros pecados, nuestra condenación completa, el infierno. Jesucristo lo experimentó. Aquel que vivía en la gloria, aquel que vivía en armonía con el Padre, aquel que vivía en una comunión bella y hermosa con Dios, de repente Él experimentó el fuego del infierno. Pedro mismo me parece que dice que Él descendió a los infiernos. Y para la pureza, para la santidad de ese hombre, era sumamente estresante. Tal vez nosotros nos podemos hundir en algún mal testimonio, en algún pecado, en alguna maldad y sentirnos incómodos después de haber hecho eso. El que no cometió nunca pecado, Dios lo hizo pecado. Y repito, no lo hizo pecador, lo hizo pecado. Él en todo su cuerpo cargó con tu pecado y con el mío y con los de todo el mundo. Imagínense toda la podredumbre, toda la maldad, toda la suciedad de todos. Él la cargó en su cuerpo. Tenía que ser así. Solamente una víctima inocente podía hacer eso. Solamente una víctima inocente podía pagar por nuestro pecado. Yo creo que ni los mismos ángeles entendían eso. O sea, los mismos ángeles decían, ¿qué va a pasar? Ahora, déjenme decirles algo. Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Siempre la hizo. Pero en esa hora de prueba, salió su angustia y dijo, Señor, si es posible, líbrame de lo que viene. ¿A qué se estaba refiriendo? A la cruz. Pero más que la cruz, se estaba refiriendo a cargar con todos nuestros pecados y a sufrir la ausencia de Dios, a sufrir la ira del Padre sobre de él. El infierno que tú y yo merecíamos
Él lo experimentó. Para que la justicia que tú y yo ahora disfrutamos, Él la vivió. Él la vivió. Para que tú y yo ahora estemos delante de Dios y Dios nos vea limpios, Dios nos vea puros, Dios nos vea justos. Pero Dios tuvo que pagar por el pecado. Y la persona que recibió ese pago fue Jesucristo. Y vean, no una vez, 2 veces. La única oración, o válgase la expresión, las únicas oraciones que Dios no le contestó a Jesucristo fueron en esa hora. Señor, de ser posible, líbrame de esta angustia. La copa era un simbolismo de que dentro de esa copa, el líquido que iba en esa copa, era un líquido lleno de ira. Muchas personas en la antigüedad bebían veneno para ser ejecutadas. Uno de ellos me parece que él fue el famoso filósofo, no recuerdo si fue Sócrates, el que bebió ese veneno cicuta. Lo bebió y ahí murió. Bueno, el Señor Jesucristo, tanto en Ezequiel como en Isaías, se nos habla de que Dios va a derramar su copa de ira. Bueno, la ira de Dios, Jesucristo la bebió. Pero Él lo dijo: Señor, líbrame de experimentar tu ira, líbrame de recibir tu ira. Ahora, esas son las únicas palabras que se registran. Y dice que 3 veces oró lo mismo. Ahora, si oró 1 hora, ¿qué tantas cosas no le dijo al Padre? A lo mejor toda la hora se la llevó diciendo: líbrame, líbrame de esta copa, líbrame de este sufrimiento, líbrame de esta ira. Pero siempre estuvo dispuesto. Esto nos lleva al último punto. Nos lleva a pensar en lo siguiente: aceptando la voluntad del Padre. Eso es una vida de obediencia, que aunque conlleve algo que no nos gusta, algo que no nos atraiga o algo que en un momento dado vaya a producir sufrimiento en nosotros, tú y yo estemos dispuestos a decir: Señor, hágase tu voluntad. No mi voluntad, sino tu voluntad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dios quiere que vivamos eso. El Señor Jesucristo sí enfrentó esa tentación. Enfrentó la tentación de huir. Él tuvo la oportunidad de huir. Nadie lo tenía amarrado. Todavía no llegaba Judas. Todavía no llegaba la policía judía, todavía no estaba en manos de Pilato. Él pudo haber huido a Egipto, como sus padres lo llevaron siendo bebé. Él pudo haber huido, pero él dijo: aquí estoy. Y tan lo dijo, y tan certero estuvo, y tan importante fue la oración. Vean el valor de la oración, que dice versículos 37, 38 al 41. Dice: luego volvió, encontró a los discípulos dormidos, le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no cedan a la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vean, sí se los estaba diciendo a ellos, pero creo que también se lo estaba diciendo a él mismo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Regresa y le sigue pidiendo en debilidad: líbrame, líbrame, líbrame. Finalmente, dice el Evangelio,
Cuando regresó de nuevo, versículo 40, a donde estaban ellos, los encontró dormidos, porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Pero no, la hora ha llegado. El Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Algunos dicen que estas palabras de Jesús son como irónicas. Sigan dormidos. Se la pasaron dormidos, sigan dormidos. Ya no importa. No va por ahí. Otra versión, la Reina Valera 60, dice: basta ya. Basta ya, levántense. Lo que Jesús está diciendo es: la deuda ya quedó pagada. Le dije sí al Padre. Le dije sí. Voy a hacer su voluntad. Voy a hacer lo que Él me está pidiendo. ¿No me gusta? Claro que no me gusta. Aquel que vivió toda la vida en armonía, en amor, en gozo, en belleza con el Padre, iba a ser apartado de Él. Claro que no quería. Tal vez tú digas: bueno, pero nada más fue un día. Para Él era la muerte eso. Para Dios era la muerte. Los que han tenido COVID han valorado lo que es el oxígeno. O sea, el no poder respirar es horrible. Es horrible. Y tú no puedes 5 minutos, fíjate bien, 5 minutos no puedes estar sin oxígeno. Para Cristo, 1 minuto era la muerte, no estar con su Padre. No estar con su Padre. Y le dice a Pedro: Pedro, ¿estás dispuesto a entregar tu vida por mí? Ni 1 hora pudiste acompañarme. No pudiste. Y yo creo que muchos de nosotros hubiéramos reprobado, pero tenemos este hermoso ejemplo de Jesucristo. Después de orar, y una oración difícil, una oración no fácil: que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Aunque no me gusta, Señor. Aunque me parece injusto. Aunque está oyendo la voz del diablo. Y por esos vas a morir. Por esos que te fallan a cada rato vas a morir. Por tus enemigos vas a morir. Sí, por ellos. Por esos que te van a dejar, que en público te van a decepcionar, que cuando estén en sus trabajos te van a dar la espalda, que cuando estén lejos de la iglesia van a hacer lo que quieren. ¿Por esos vas a morir? Sí, por esos voy a morir, aceptando la voluntad del Padre. Qué privilegio, hermanos. Qué bendición. Qué bendición que mi vida, tu vida, no fue un pero para Jesucristo. Dice la Biblia: teniendo puesto el gozo delante de Él, entregó su cuerpo, entregó su vida por nosotros. Descendió a los infiernos y predicó a los espíritus encarcelados que la deuda había sido pagada. La deuda había sido pagada. ¿Comprendemos eso? Yo no lo comprendo. Yo no lo comprendo. Pero Dios lo reconfortó. Dice Lucas que un ángel llegó y lo consoló. ¿De qué manera lo consoló? Yo no sé si rodeándolo, yo no sé si protegiéndolo. Yo no sé qué podía decir el ángel. A lo mejor el ángel le decía: no entiendo lo que está pasando. No entiendo tu horror, tu angustia. No entiendo si eres Dios, si vas a resucitar, si, en fin. Pero aquí estoy. Y un ángel lo consoló. Dios mandando a sus siervos a consolar a su hijo.
Hermanos, si aún en las circunstancias más difíciles Él fue obediente, Él nos pide a nosotros obediencia. Y hermanos, lo maravilloso de todo es que los discípulos comprendieron eso. Los apóstoles comprendieron eso y todos en un punto de sus vidas estuvieron dispuestos a dar su vida por aquel que los amó primero. Y no volvieron atrás porque aprendieron de Él la obediencia. La obediencia. Y es lo que nos pide a nosotros. Por eso yo concluyo diciendo lo siguiente. Jesús es un buen modelo de cómo vivir, de cómo orar y de cómo relacionarse con las personas. Él nos quiere cambiar, Él nos quiere transformar. Él quiere que seamos cada vez más como Él y seamos obedientes a la voluntad del Padre. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos su ayuda, necesitamos su apoyo, necesitamos apoyo de los demás, pero para eso estamos unos con otros. Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, aquí estamos, Dios. Padre, por más que busque palabras, ejemplos y que explique, nunca vamos a lograr comprender el tremendo estrés, la angustia tan profunda que viviste en esas horas terribles de oscuridad. Nunca vamos a entender la muerte que experimentaste en vida. Pero Señor, algo que nos reconforta es que enfrentaste esto en oración, velando y orando. Y nos dejas ese ejemplo, nos dejas ese modelo. Hay cosas que nos causan angustia, hay cosas que nos causan tristeza, pero son cosas que nos estás pidiendo. Ayúdanos, Señor, porque si fuera por nuestra voluntad, haríamos algo totalmente diferente a lo que nos estás pidiendo. Ayúdanos, reconfórtanos, fortalécenos, de tal manera que podamos decir como tu Hijo: sea hecha tu voluntad, no la mía. Gracias, Padre, gracias. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por dejarnos esto registrado para poder seguir los pasos de Jesucristo. Y si tú en esta tarde quieres ser obediente a Él, y si Dios te trajo y esto es algo sobrenatural que Dios está haciendo en tu vida, y aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, lo puedes hacer dando un paso de fe y haciendo una oración de fe. Si es tu deseo, si tú aún no le entregas tu vida a Jesucristo, pero es tu deseo obedecerle, yo te pido que ahí en tu lugar hagas esta oración de fe y repitas conmigo esta oración. Dile así a Dios: Padre nuestro, en esta hora te doy gracias por Jesucristo. Gracias porque Él, por amor a nosotros y en obediencia a ti, murió en una cruz para pagar por todos nuestros pecados. Gracias porque no nada más murió, sino que resucitó al tercer día. Y ahora vive y está en un lugar de honor. Pero Él quiere tomar control de mi vida. Señor, abre mi corazón.
regálame tu Santo Espíritu. Que Jesucristo venga a mi vida, me perdone mis pecados y me haga una nueva persona. Gracias por oírme, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. ¿Hubo alguien que hizo esta oración de fe? Levanta tu mano, ahí donde estás. ¿Hubo alguien que hizo esta oración de fe? El Señor te bendiga. Gracias al Señor. Vamos a orar dando gracias al Señor por esto. Padre, gracias por esta tarde. Gracias por los que están viendo aquí presentes y por los que van a ver esto después. Pero Padre, pedimos que tu Santo Espíritu siga trabajando en las cosas que tú nos estás pidiendo que hagamos. No las queremos hacer, no las podemos hacer, pero con tu poder sí podemos, bendito Padre. En el nombre de Jesucristo seguimos en tus manos. Amén, Padre Santo. Vamos a continuar.